Bueno, damos las gracias a Dios por poder estar reunidos en esta tarde y con la intención de compartir la palabra de Dios. Y la verdad que eso es tan importante porque cuando compartimos la palabra de Dios, es Dios mismo el que nos está hablando. Entonces lo que queremos hacer en esta tarde es eso, es ponernos bajo la guía de Dios, ponernos bajo el cuidado de Dios y por eso, bueno, vamos a compartir un pasaje de las Escrituras. Pero bueno, venía meditando en que hay situaciones en la vida en las que quizás estamos bajo mucho estrés o estamos saturados de cansancio, las preocupaciones de la vida. La gente en general suele estar detrás de diversas metas, detrás de diversos proyectos o intentos para crecer, a veces el trabajo, buscar un mejor trabajo, un mejor sueldo, otros están buscando quizás una pareja, otros están detrás de diversas cosas. Y es parte de la naturaleza humana, es parte de lo que está quizás en el corazón del ser humano, la necesidad de poder crecer, la necesidad de tener proyectos o simplemente quizás encontrar soluciones a algunos de los problemas de la vida. Pero la realidad es que los seres humanos estamos bajo estrés, estamos bajo mucha preocupación y esto es normal para todos, no ocurre solamente con un grupo específico de personas, sino que es parte de la vida. El estrés, la ansiedad, las preocupaciones es algo que a todos nos afecta de alguna u otra forma. Y en un aspecto es lógico y es entendible, pero también nosotros podemos confiar en el Señor. Ahora, cuando decimos de que el cristiano puede confiar en el Señor, hay veces que pensamos de que simplemente confiar en el Señor es algo así como una varita mágica que de repente viene el Señor con su Espíritu Santo, nos toca, hace algo en nuestra vida y de repente mágicamente todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades automáticamente desaparecen, ya no tenemos más problemas, ya todo nos preocupa menos. Y la verdad es que no es así, no es así. El hecho de que nosotros podamos conocer al Señor y que podamos tener una relación con Dios y que sabemos de que tenemos un Padre, eso no quiere decir automáticamente que todas las preocupaciones de la vida ya no van a estar más. Por el contrario, muchas veces seguimos teniendo preocupaciones, seguimos teniendo luchas, y en muchas ocasiones las luchas y las preocupaciones y las ansiedades parecen que aumentaran y no parece que disminuyeran. Además de tener nuestras preocupaciones por el trabajo, por el hogar, por la familia, por diferentes cosas, parece que se suman otras nuevas preocupaciones que antes no teníamos. Por ejemplo, tenemos preocupaciones con respecto a la iglesia, que tenemos que estar a horario, preocupaciones con respecto a que tenemos que servir, tenemos que atender a la gente, de que tenemos que estar disponible para el que tiene necesidad. Además de todo eso, pareciera que realmente sentimos una carga con respecto a nuestra vida. Antes, cuando no conocíamos al Señor, teníamos libertad para pecar, pecábamos tranquilo y nadie nos decía nada. Pero cuando conocemos al Señor, empezamos a tener una convicción y empezamos a darnos cuenta de que determinadas cosas ya no podemos hacer y que tenemos que cambiar nuestra vida. Entonces también eso nos genera un poquito de ansiedad quizás o nos genera preocupaciones porque además de las luchas del trabajo, de la casa, del hogar, de la familia, están este tipo de cosas en las cuales también tenemos que estar atentos. Atentos a nuestra conducta, atentos a que lo que está en nuestro corazón, a tener un corazón que sea agradable a Dios, a tener un corazón que realmente no tenga maldad y malicia adentro. Entonces, la vida del cristiano, a veces pensamos que va a ser más pacífica, que va a tener menos circunstancia, que va a tener menos problemas, simplemente por el hecho de que conocemos a Dios, pero en la práctica lo que termina resultando es que muchos de nosotros, o muchos creyentes, se sienten mucho más cargados, mucho más agobiados por todas las responsabilidades, por todas las cosas que hay que hacer, por las metas, por los proyectos, por las diferentes situaciones, y sumado a también las situaciones que hay en la iglesia, las responsabilidades de la iglesia, y sumado a que tenemos responsabilidades delante de Dios. Y todo esto es en un aspecto lógico, sensato y es correcto que tengamos ese tipo de preocupaciones y ese tipo de responsabilidades, porque si no tuviéramos ningún tipo de sentido de responsabilidad para luchar contra el pecado, entonces seguiríamos viviendo en el pecado como estábamos antes, y sabemos que no podemos estar así. Y también es justo y es correcto que sintamos esa responsabilidad por servir a los hermanos, por atender la iglesia, etcétera, etcétera. Y está muy bien que todas esas responsabilidades están. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón?
porque somos seres humanos, y como seres humanos también nos damos cuenta que tenemos limitaciones como para poder enfrentar todas esas circunstancias, y tenemos limitaciones como para realmente poder estar en paz en situaciones como esta. Ahora, Dios sabe todo esto. El Señor conoce lo que está en nuestra vida, Él conoce lo que está en nuestro corazón. Y muchas veces el Señor ha hablado a nuestra vida o a la vida de su pueblo para que podamos tener paz y que podamos confiar en el Señor. Entonces, hoy quisiera que nosotros pudiéramos estudiar un pasaje específico que nos va a hablar un poquito sobre este tema del cuidado de Dios. Entonces, quiero ver varios aspectos de este pasaje que creo que nos van a ayudar y nos van a servir para poder realmente confiar en quién es el Señor. Básicamente lo que vamos a ver es dos motivos o razones por las cuales podemos confiar en el Señor. Entonces, vamos a ver esta idea o estos conceptos en el Salmo 23, que es un salmo bien conocido, pero es bien importante porque este salmo es escrito por el rey David, y David es no solamente un gran salmista, pero también es una persona que ha tenido innumerables circunstancias, dificultades, luchas, ha tenido de todo tipo de quizás presiones y circunstancias adversas, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, cuando el salmista, cuando David escribe este salmo, va a podernos transmitir cómo él ve el cuidado de Dios en su vida. Entonces, en ese aspecto nosotros vamos a poder entender que realmente el cuidado de Dios aplica a nuestra vida de la misma forma. Así que vamos a leer el Salmo 23 y vamos a tratar un poco de desglosar lo que David escribe acerca del cuidado de Dios. Dice entonces en Salmo 23, dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Este es un pasaje realmente precioso y que tiene muchas enseñanzas que podemos rescatar. Pero quiero ver entonces, como decía antes, dos razones o motivos por los que podemos confiar en el cuidado de Dios. El primer punto lo vamos a ver en los primeros 3 versículos y voy a leerlos nuevamente. Dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Ese es el primer punto en el cual nosotros podemos confiar en el cuidado de Dios, es que Dios nos cuida por amor de su nombre. No es que Dios nos cuida simplemente porque nos ama a nosotros. Y claro, podemos saber y estamos seguros de que Dios nos ama. Pero Dios nos cuida fundamentalmente por amor de su nombre. Ahora, ¿qué significa aquí por amor de su nombre? Lo que está diciendo es de que Él nos cuida por el propósito de exaltar su nombre. Que cuando Él nos cuida a nosotros, eso da gloria a Dios, exalta el nombre de Dios. El propósito de nuestras vidas es poner a Dios en primer lugar. Pero aquí es Dios el que está haciendo una obra. Dios es el que nos está cuidando, Dios es el que cuida de nuestras vidas, Dios es el que está ocupándose de nosotros, y lo hace porque eso da gloria a su nombre, eso exalta el nombre de Dios. Entonces, esto me tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos o sentimos que Dios nos cuida solamente cuando nosotros hacemos las cosas bien, y cuando hacemos las cosas mal, entonces Dios se olvida de nosotros y ya no nos cuida más. Pero esto no es lo que dice este pasaje. El pasaje lo que está diciendo es que Dios nos cuida por amor de su nombre, con el propósito de exaltar su nombre y de que su nombre sea reconocido.
Para poner un ejemplo, esto es como el pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto, cuando Dios por mano poderosa hizo milagros e hizo de todo tipo de señales para sacar a Israel de Egipto, lo hizo de una forma que exaltaba el nombre de Dios. Cuando ellos salen de Egipto y el mundo se entera lo que Dios hizo, los milagros que Dios hizo y el poder con el que Dios sacó a Israel de Egipto, eso da gloria a Dios y exalta el nombre de Dios. De la misma forma, cuando nosotros somos cuidados por Dios, cuando Dios es el que cuida de nosotros, cuando Él es el que está teniendo, sí, cuidado de nuestras vidas, eso exalta el nombre de Dios, eso le da gloria, porque está mostrando que Dios es el que está obrando en nosotros. Ahora, en este punto de que Dios nos cuida por amor de su nombre, quiero mostrar y quiero hablar de 3 aspectos en que Dios nos cuida. Entonces, el primer aspecto está en el verso 1, que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, aquí vemos esto que es bien fuerte. El Señor se está presentando a sí mismo como nuestro pastor. Está presentándose a nosotros como aquel que está guiando a las ovejas. Nosotros somos obviamente las ovejas del Señor. Ahora, él dice, David dice, el Señor es mi pastor. Él está reconociendo que Dios es el que cuida de su vida, de la misma forma que nosotros hoy podemos reconocer que Dios es el que cuida de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Primero y principal, hace que nada nos falte. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aquí se está ilustrando de alguna forma por medio de esta idea de un pastor, sí, que cuida de las ovejas. Entonces, cuando dice que nada me faltará, lo que está haciendo alusión a que el pastor es el que se asegura de que todas sus ovejas tengan el alimento para comer. Entonces, de la misma forma nosotros podemos confiar que Dios es nuestro pastor. El Señor es mi pastor. Él es el que va a dar alimento a mi vida. Y aquí, más que de hablar del alimento físico, aunque de alguna forma también está la idea implícita, pero aquí está hablando de que el Señor es el que nos da el alimento espiritual a nuestras vidas. Nosotros podemos comer de la palabra del Señor. Nosotros podemos ser alimentados, podemos crecer, podemos ser fortalecidos por medio del cuidado de Dios. Ese es el que nos cuida por amor de su nombre y hace que nada nos falte. No es que nada me va a faltar porque el azar será el que cuide de mí o porque tendré suerte o algo por el estilo, sino que está dando a entender la idea de que el Señor es el que se va a asegurar de que cada uno de sus hijos pueda tener el alimento que necesita, en especial el alimento espiritual. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Podemos confiar que Él es el que nos da el alimento. Ahora, dice en el verso 2, en lugar de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Y aquí entonces vemos el segundo aspecto del cuidado de Dios por amor de su nombre. El segundo aspecto es que Él nos hace descansar, Él nos hace poder estar en paz. Esta idea de decir en lugares de verdes pastos me hace descansar, conlleva la idea de que tenemos un lugar, un terreno en donde nosotros no solamente vamos a tener el alimento que necesitamos, sino que también podemos reposar, como las ovejas podían descansar en un lugar de verdes pastos. Entonces, aquí vemos un segundo aspecto del cuidado de Dios, que no solamente nos da el alimento sobre todo el espiritual, sino que además nos da la oportunidad de estar en paz, de poder descansar. Y nuevamente, el aspecto aquí no tiene tanto que ver con el descanso físico de poder dormir por la noche, sino tiene que ver especialmente con esta idea de que como ovejas de Dios podemos estar en paz, que nuestro corazón puede descansar en Él, que en Él nosotros podemos dejar nuestras preocupaciones, que en Él podemos encontrar esa paz que necesitamos. Y paz no es sinónimo de tranquilidad o no es sinónimo de no tener problemas. Paz
es sinónimo de que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nosotros podemos estar con nuestro corazón tranquilo porque sabemos que Dios cuida de nosotros. Entonces dice, en lugar de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y esto se refiere específicamente a aguas que están tranquilas, ¿sí? Como para poner un ejemplo, me acuerdo en una oportunidad cuando pude ir a Chile, estuve frente al océano Pacífico, entonces pregunté por qué se llamaba el océano Pacífico, y básicamente la respuesta es que en el momento en que se puso el nombre, en ese momento el océano estaba Pacífico, pero bueno, nunca más, creo que el océano Pacífico no es muy pacífico, que digamos, por lo menos no en Chile. Entonces, la idea de aguas de reposo está hablando de aguas que son tranquilas, aguas que no están azotando contra la costa, sino aguas que van corriendo suavemente. Entonces, dice, junto a aguas de reposo me conduce, y esto tiene la idea de que nosotros podemos estar en tranquilidad junto digamos, en tierras verdes, donde tenemos alimento, donde tenemos agua, y podemos descansar en paz. Junto a aguas de reposo me conduce. Hay un tercer aspecto que tiene que ver con esto de que Dios nos cuida por amor de su nombre. Y él dice en el verso 3, lo que dice el salmista, dice así: Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, y ahí entonces cierra, por amor de su nombre. Ahora, esta idea de que Él restaura mi alma, muchas veces pensamos que nos está diciendo que Dios es el que arregla nuestro corazón que está partido en pedazos. Y no tiene tanto que ver este pasaje con esa idea de cuando uno tiene el corazón partido, sino que aquí lo que está diciendo es que el Señor es el que nos hace volver al buen camino, al camino de justicia, nos hace volver a los caminos de santidad cuando nuestro corazón se está apartando y se está alejando. Ahora, esto es bien importante, porque creo yo que como cristianos, muchos de nosotros, o en diferentes etapas de la vida, tenemos momentos donde sentimos que nos vamos apartando de los caminos del Señor, o que nos está costando más mantenernos firmes. Aquí lo que está diciendo el salmista es que es Dios el que restaura nuestra alma, el que nos vuelve a traer al camino, el que nos vuelve a acomodar junto con el rebaño, el que no va a permitir que nuestra vida sea parte del rebaño, que sea parte de escuchar la voz del Señor. El Señor, como el buen pastor, es el que va a asegurarse de que nosotros volvamos al camino y nos va a traer y nos va a llamar y nos va a encaminar. Y digo esto porque dice, fíjense, me guía por senderos de justicia. Esta es la idea de que si mi vida empieza a caminar por fuera del camino de la verdad, por fuera del camino de la justicia, por fuera del camino de la santidad, de la rectitud, entonces el Señor se va a asegurar de traernos nuevamente a caminar en el camino de justicia. Entonces, esto por un lado debe traernos paz y debe traernos tranquilidad de saber de que pase lo que pase, el Señor no va a dejar de que nosotros nos apartemos de Él, sino que Él va a estar llamando nuestras vidas y nos va a estar trayendo nuevamente a sus caminos. No va a permitir que salgamos de la buena senda, sino que Él va a estar trayéndonos al camino en todo momento. Entonces, por un lado, esto nos tiene que dar tranquilidad, y por otro lado, esto nos tiene que animar de saber que cuando está en nuestro corazón y nos comprometemos a volver al camino del Señor, vamos a ser fortalecidos por el Señor, porque si hay algo que tenemos que estar seguros, es que es la voluntad de Dios que nuestras vidas regresen a sus caminos. Entonces, esto me alienta, esto debe alentarnos, pero no solamente debe alentarnos, sino que también debe animarnos y fortalecernos para luchar, para mantenernos en el camino del Señor, porque sabemos que el Señor, como un buen pastor, nos va a estar acomodando y nos va a estar guiando por el sendero de justicia. A eso se refiere, Él restaurará mi alma. ¿Restaurarnos a dónde? Nos restaura el camino de justicia, nos restaura a la verdad, nos restaura a la santidad, a la rectitud y a hacer las cosas
correctamente. Estoy seguro que cuando nosotros estamos en una situación difícil, sentimos una carga, cuando sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, vamos a sentir una carga. Y esa carga está puesta ¿por quién? Por el Señor mismo para hacernos volver. El Señor se asegura de que nosotros no podamos estar en paz, no podamos estar contentos si no estamos caminando sus caminos. Él es el que nos restaura el camino. Él es el que nos hace volver y el que nos hace caminar por senderos de justicia. Entonces, todo este punto, estos tres aspectos, tenían que ver con el cuidado de Dios, que Dios tiene por nosotros, por el amor de su nombre, para el propósito de su nombre. Entonces, cuando nosotros somos alimentados por el Señor, eso le da gloria al Señor. Cuando nosotros podemos descansar de las angustias, las preocupaciones, cuando podemos dejar nuestras cargas al Señor, entonces eso da gloria al Señor, exalta al Señor. Cuando nosotros volvemos al camino, cuando estábamos apartados y volvemos al camino, eso que hace, nos hace exaltar el nombre de Dios, eso exalta y glorifica a Dios. Es esta idea de que todo lo que Dios está haciendo en nosotros exalta a Dios. Los demás van a poder ver que es Él el que nos sostiene, que es Él el que nos alimenta, que es Él el que nos da reposo y que es Él el que nos hace volver al camino. El Señor es mi pastor. Esa es la idea. El Señor es mi pastor por amor de su nombre. Ahora, hay un segundo motivo por el cual nosotros podemos confiar en el cuidado de Dios. Primero, porque Dios lo hace por amor de su nombre. Segundo, vamos a ver de que Dios cuida de nosotros porque está con nosotros, porque anda y camina con nosotros. Vamos a leer verso 4 en adelante, vamos a ver lo que dicen estos versículos. Dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Entonces, vemos en estos versículos que el Señor cuida de nosotros porque Él está con nosotros. Eso es lo que vemos en el verso 4. Vamos a leer el verso 4 nuevamente. Dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces ahí vemos este aspecto en que Dios cuida de nosotros porque está con nosotros. No está afuera, no está simplemente en el cielo observando todo lo que ocurre en la tierra y jugando un partido de ajedrez con lo que ocurre en el mundo. No, Dios está con sus hijos, Dios está con nosotros. Es lo que dice David. David, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, él reconoce que Dios está con él. Hoy nosotros también podemos observar esto en nuestras vidas y podemos darnos cuenta que Dios está también con nosotros. Pero vamos a observar ahora entonces dos aspectos en que Dios cuida de nosotros porque está con nosotros. El primer aspecto, fíjense lo que dice: aunque ande por el valle de sombra de muerte. Y esto parece un juego de palabras, el valle de sombra de muerte. Lo que está diciendo es que aunque pasemos por un lugar de densa oscuridad, que pasemos por una circunstancia en donde sentimos que no podemos ver nada, en donde sentimos de que hay temores, en donde sentimos que hay inseguridad, un valle de densa oscuridad, donde no podemos guiarnos por nuestras propias por nuestra propia vista, por nuestro propio cuidado, una situación en realmente donde, imagínense, entre medio, un valle es en medio de dos montes, dos montañas, ¿no? Entonces imagínense uno caminando por un valle entre medio de dos montañas, en la oscuridad, en la noche, donde se sienten todo tipo de ruidos, quizás de animales o de cosas que uno no puede muy bien identificar. Entonces aquí dice el salmista, está poniendo esto como un ejemplo para que entendamos situaciones de este tipo que nos dan este tipo de sensaciones. Dice que tú estarás o estás
conmigo. Aunque ande por un valle de densa oscuridad, un valle de sombra de muerte, aunque ande en una situación desesperante, en donde no puedo ver nada, en donde no puedo tomar decisiones, en donde se siente de todo tipo de temores o de cosas que quieren ir contra nuestra vida. Entonces dice el salmista, tú estarás conmigo. Ahora, es bien importante notar esto, que el salmista dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Está diciendo David de que él puede sentir el cuidado de Dios porque reconoce que Dios es su pastor. Esta idea de tu vara y tu cayado está recordando, está volviendo a traer a mención la idea del buen pastor, la idea de un pastor que está cuidando de las ovejas, que está guiando las ovejas. Los pastores tenían una vara, tenían un cayado, entonces las ovejas al reconocer a su pastor, podían estar tranquilas aún en cualquier situación. No necesitaban poder ver las cosas que había alrededor o las situaciones, sino que simplemente podían confiar en su pastor. De la misma forma nosotros, cuando estamos en situaciones de mucha oscuridad, en situaciones muy difíciles, en situaciones donde no sabemos cómo seguir adelante, entonces en esas situaciones nosotros podemos confiar en que el Señor es nuestro pastor, que el Señor es el que nos está guiando en medio de esas circunstancias, en donde no sabemos qué hacer y en donde vienen los temores. El salmista dice, David dice, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. El Señor es el que cuida, el Señor es el que me está guiando en medio de esta situación. Entonces, no tengo que tener temor al ataque de alrededor, a las situaciones que puedan ocurrir, porque Él es el que cuida de mi vida. Entonces, vemos que Él cuida de nuestra vida. ¿Por qué? Porque está con nosotros. Porque está con nosotros, Él está caminando con nosotros, Él está haciendo el trayecto con nosotros. Esta es la idea. Aunque camine por valle de sombra de muerte, aunque esté haciendo ese trayecto, puedo confiar o puedo saber de que el Señor está haciendo el mismo trayecto conmigo, el Señor está cruzando por ese mismo valle junto con nosotros. Y cuando vamos escuchando los golpes de la vara de nuestro pastor, entonces podemos ir caminando, siguiendo el camino del Señor con gozo, con alegría, sin tipo de temor. Ahora, vamos a ver el verso 5 y ahora vamos a ver un segundo aspecto del cuidado de Dios debido a que Él está con nosotros. Fíjense lo que dice verso 5. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y este verso es bien importante y es bien bonito, porque lo que está hablando aquí, si nos ponemos a pensar con respecto al rey David, lo que él está diciendo es que aunque él tenga enemigos, tenga personas que atacan su vida, tenga personas que estaban desacreditándolo, y él tenía muchas personas que lo desacreditaban, que lo atacaban, que lo despreciaban, ¿sí? O que querían hacerlo caer. Entonces él dice, aún delante de mis enemigos, tú me vas a servir, me vas a preparar una mesa donde yo pueda estar gozoso y en paz. Eso es lo que está diciendo. Él está diciendo, en medio de mis enemigos o en presencia de mis enemigos, Dios va a preparar una mesa delante de mí. Entonces, la idea aquí es que Dios nos va a hacer estar en gozo aún delante de aquellas personas que quieren angustiar o atacar nuestras vidas. Vamos a poder estar en gozo, ¿sí? Fíjense, dice, preparas mesa delante de mí. Y acá hay un poco una idea de quizás de una fiesta o de una mesa bien servida, porque dice que tú preparas, dice, Dios es el que prepara esa mesa. Dios es el que prepara esa mesa donde uno puede sentarse a comer en paz, ¿sí? Pero dice algo más, dice, has ungido mi cabeza con aceite. Y esta expresión lleva la idea de que
Dios es el que ha limpiado, en este caso a David y a nosotros, que lo ha limpiado, que lo ha embellecido, que lo ha hecho estar limpio, perfumado, que lo haya hecho estar en esa mesa de fiesta o en esa mesa de gozo, lo ha hecho estar en condiciones, en buenas condiciones. No solamente que Dios ha preparado una mesa delante de David, o él lo está expresando así, ¿no? Que Dios ha preparado una mesa delante suyo, que ha ungido su cabeza, o sea, lo ha hecho estar bien limpio, ¿sí? Pero además dice, mi copa está rebosando, y esto habla de gozo, está hablando de que tiene esa bebida para beber y estar gozoso, estar alegre en esa mesa. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Esto nos dice que en medio de las angustias, en medio de los ataques de otros, de los enemigos, entonces nosotros podemos confiar que Dios es el que nos da el gozo, que Dios es el que cuida de nosotros, que Dios es el que prepara esa mesa, que nos hace estar limpios, el que ha borrado nuestros pecados, el que nos ha hecho estar en condiciones para estar delante de Dios y que nos da el gozo para poder disfrutar de ese momento. Delante aún de aquellos que se nos oponen o que están en contra de nuestras vidas. Entonces, este es el segundo aspecto que nosotros vemos el cuidado de Dios, por el hecho de que Dios está con nosotros. Ahora, David termina este salmo en verso 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, este verso me gusta mucho porque realmente cierra el pasaje, el salmo, y está resaltando la idea de que en todas las circunstancias el bien y la misericordia de Dios van a estar persiguiendo nuestras vidas. No está hablando aquí de que la fama, el poder y el dinero nos van a perseguir, pero lo que está diciendo es que el cuidado de Dios y la misericordia de Dios van a estar en nuestras vidas forzosamente. Van a perseguir nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida por amor de su nombre y porque Dios nos cuida al estar con nosotros. Entonces se cierra diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. En su presencia, mi vida va a permanecer. Mi vida se va a mantener en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque podemos confiar en nuestro Dios. Así que hoy hemos visto a través de este salmo dos motivos por los cuales podemos confiar en el cuidado de Dios. Primero, porque Dios nos cuida por amor de su nombre. Segundo, porque Dios nos cuida porque está con nosotros. Así que hoy nosotros tenemos un llamado a realmente reflexionar sobre las cosas que preocupan nuestra vida, sobre las cosas que nos angustian, sobre las cosas que nos dan carga y que no sabemos cómo enfrentar. Sean dificultades materiales, sea la sensación de que nos falta más alimento, sea la falta de descanso, sea que nos estemos desviando y que nos cueste luchar contra el pecado, o sea que hay temores o dificultades en la vida que no podemos saber cómo enfrentar, o sea que haya personas que nos atacan, enemigos que están tratando de desacreditarnos, de desalentarnos o de tirarnos o hacernos caer. En todas esas cosas nosotros podemos saber de que Dios nos cuida. Y Dios nos cuida no tanto cuando nosotros, no solo cuando nosotros hacemos las cosas bien o mal, o cuando estamos buscándolo realmente, sino que Dios nos cuida en todo tiempo. Pero si hay un deseo que Dios tiene, el deseo que tiene es que nosotros reconozcamos que Él es nuestro pastor y podamos dejar nuestras cargas delante de Él, podamos caminar el camino que Él quiere que caminemos, que podamos caminar esa senda de justicia y que realmente podamos mantenernos en su presencia todos los días de nuestra vida. Si hay un llamado que tengo para hacerte en esta noche, es que confíes en el cuidado de Dios. Ahora, está bien claro, un aspecto más es que no todos son ovejas de este pastor, no todos son ovejas de Dios como pastor.
si realmente creemos en Él, si realmente podemos confiar en Él, Él seguramente es nuestro pastor. Pero si aún nosotros no conocemos de Dios, si aún nosotros no sentimos que Él sea nuestro Dios, si realmente no estamos aún, nuestras vidas no están puestas en el cuidado de Dios, entonces te invito en esta tarde, en esta noche, que reflexiones en tu corazón y que busques a Dios de todo tu corazón y que pongas tus cargas en Él y que confíes en Jesucristo como tu pastor. Y si confías en Jesucristo como tu pastor, entonces yo te aseguro que Jesucristo va a estar con vos, va a estar con vos en todos los días de tu vida para alimentarte, para darte descanso, para hacerte volver en los caminos justos, para cuidarte, para que no tengas temor de ningún mal y aún para darte gozo en medio de los ataques de los demás. Así que te invito a que puedas poner tu corazón en el Señor, que lo busques a Dios de todo corazón y que realmente puedas confiar en Él. Bien, para terminar vamos a hacer una oración, así podemos orar por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, pero te doy gracias, Señor, especialmente porque tu palabra nos muestra que tú eres el buen pastor, que tú eres aquel en quien podemos confiar. Te quiero pedir por cada uno de nosotros, para que realmente podamos aferrarnos de tu mano en todo tiempo y podamos dejar nuestras cargas delante tuyo. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, en esta noche, para que tú les acompañes, les bendiga, para que les des paz en sus corazones, y si alguno siente que aún no ha depositado todavía su confianza en ti, Señor, que lo guíes en tus caminos. Señor, te damos todas las gracias, toda la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.